Imagina que un día te llama tu amigo y te dice que no puede ir al cine porque acaba de matar a sus padres. Pues esta llamada es la que hizo José Rabadán el 1 de abril del 2000, donde le confesaba a su amigo el crimen que había cometido unas horas antes. En el episodio de hoy, el caso de la katana. Esa llamada cambiaría todo. Su amigo, que se quedó incrédulo ante la llamada, fue esa mañana a ver si podía encontrar al padre de José al bar donde desayunaba todas las mañanas, y casualmente ese día no apareció por allí. Lo que no sabía su amigo es que a la misma vez que esto ocurría, José Rabadán había llamado no una sino en 2 ocasiones a la policía para declararse autor del crimen. Fue entonces cuando los bomberos aparecieron a toda velocidad por delante de la cafetería y un momento después alguien entró en ella dando la noticia a voces. Esta historia se remonta 2 años antes de los hechos. Nos situamos en 1998 y José Rabadán Pardo era aficionado a las artes marciales y las armas blancas y se dedicaba a realizar cursos con la katana en el gimnasio. Él sentía que la cultura japonesa le encantaba y en una entrevista aseguró que él quería ser un ninja para saber defenderse como ellos y hacer un tipo de vida más oriental. Su padre, más allá de prohibirle las armas, se las consentía y le compraba todo tipo de ellas. Lo que no llegaría a imaginar es que esto le costaría la vida. Es el mismo José el que cuenta en la entrevista que según iba creciendo comenzó a volverse una persona muy rebelde y ante la negativa de sus padres de que dejara los estudios, decidió escaparse de casa. Fue en un pueblo cercano donde intentó robar en una tienda de ultramarino, pero vio que esa no era una buena decisión y decidió llamar a su padre para que lo recogiera. En ese momento el padre se vino abajo y cedió para que su hijo estudiara un curso de soldadura. Al principio fue todo bien, pero poco a poco José fue desilusionándose y otra vez se desmotivó con los estudios. Tenemos que pensar que en aquella época empezaron a ponerse de moda los móviles y los videojuegos. Era un cambio de época y la tecnología iba adentrándose en nuestras vidas. Es por eso que el crimen se asociaba a una obsesión con los videojuegos y en concreto a un juego de rol de lucha que se encontró en el cuarto del chico. Pero además, 6 meses antes del crimen, empieza a leer libros de satanismo como El poder de la magia, que tenía hechizos y como el propio José dice, fue un mal principio para un camino que nunca tuve que empezar. A través de internet conoció a varias personas que lo introdujeron en el mundo del esoterismo y poco a poco su mente iba divagando en la idea de acabar con la vida de su familia. Un dato increíble es que justo unos días antes del crimen se encontraban toda la familia desayunando en casa y su hermana contó que esa noche soñó que su hermano iba a acabar con su vida y la de sus padres con un cuchillo. El chico se quedó pálido. Él no había contado a nadie lo que estaba tramando y eso se le quedó grabado en la cabeza. Finalmente nos situamos en el 1 de abril del 2000, sobre las 6:30 de la madrugada, cuando todo sucedió. Su madre dormía con su hermana y fue primero a por el padre. Rodeó la cama con la katana en la mano y la levantó. En ese momento él dice que sintió la necesidad de volver a su cama, como si ya se diera por satisfecho de haber sido capaz de enfrentar ese acto que tenía en su cabeza. Pero no volvió a la cama. Bajó la katana contra el cuerpo de su padre y ahí comenzó uno de los crímenes más sangrientos de la historia de España. El escenario era atroz. Había sangre por todos lados. Suelo, paredes, techo. Los mismos policías afirmaban que nunca habían visto algo así. Fue en el cuarto de baño donde se encontró el primer cuerpo. El padre estaba en el suelo y su cabeza la cubría una bolsa. Dentro de la bañera, el cuerpo de la hermana pequeña. Y su madre la encontraron boca abajo en uno de los dormitorios. Y justo encima de la cama, una katana. En la silla, un machete. Y en el armario, un hacha. Era algo tan sorprendente que los mismos forenses nunca habían visto una herida de tal calibre. ¿Qué le había llevado al chico a actuar así y con tanta rabia? Los vecinos no se lo podían creer y además nadie había escuchado nada. Al día siguiente, esta historia era noticia nacional. La policía empezó la investigación y al ver los chats de su ordenador se dieron cuenta de que había quedado con una chica de Tarrasa y se dirigía hacia allí. Él
le había confesado el crimen a la chica, pero ella, incrédula, no le creyó. Fue entonces cuando vio las primeras noticias del caso y fue ella quien dio aviso a la policía. Poco después el chico fue detenido en la misma estación de tren de Alicante. Desde allí fue llevado a Murcia, donde compareció ante el juez y donde cabe recalcar que no se veía afectado y donde los policías resaltaron que relató muy bien los hechos y con mucha claridad. Por tanto, no había podido ser una psicosis momentánea, sino que parecía que lo había premeditado previamente. Lo más sorprendente es que cuando le preguntaron por qué lo hizo, él sin ningún tipo de remordimiento dijo que quería cambiar de vida y su familia simplemente le estorbaba. Psicópata, narcisista y sádico. Esa fue la descripción que los psiquiatras designados por la Fiscalía dieron. Sin embargo, los psiquiatras impuestos por los abogados defensores definieron que presentaba anomalías en el cerebro que eran afectadas por el insomnio que el joven decía que tenía y que presentaba psicosis epiléptica idiopática. Uno de los hechos que cabe destacar es que creó todo un movimiento en los jóvenes de la época. Le llegaban diariamente cartas de fans e incluso hubo otro asesinato en donde las jóvenes que lo cometieron lo tomaron como ejemplo a seguir y de hecho se carteaban con Rabadán. Fue cuando se produjo la condena cuando todo el mundo enloqueció, ya que ni siquiera se llevó a cabo un juicio. José Rabadán fue condenado a 6 años en un centro de menores más 2 de libertad vigilada. Justo 3 meses antes había entrado en vigor la polémica ley del menor y por tanto la justicia lo amparó. En enero de 2006 es trasladado a Santander y junto con una asociación evangélica que lo acogió, termina su rehabilitación durante aproximadamente 2 años y medio. Según él mismo cuenta, se refugió en la fe evangélica y siente que Dios le ha perdonado. Hoy se puede considerar que es una persona rehabilitada y tiene una hija junto con su mujer Tania. ¿Qué pensáis sobre este caso? ¿Creéis que una persona que hace algo así se puede rehabilitar 100%? Dejadme en comentarios vuestra opinión al respecto y así lo podemos debatir. Aquí os dejo mis redes sociales por si queréis conocerme más a fondo y sin más, daros las gracias por estar siempre conmigo. ¡Mua!